Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26 al 16, versículo 4. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se lo había predicho yo. Jesús está en la ciudad de Jerusalén. Se encuentra en la parte sur, al oriente, al poniente, en el barrio de los Esenios. Allí hay una casa de un discípulo, no de un apóstol, de un discípulo, amigo del Señor, y en la planta alta Jesús se encontraba con sus discípulos celebrando la Pascua. Les lavó los pies a los discípulos, anunció la traición de Judas, las negaciones de Pedro y luego su ida a la casa del Padre. Allí les aseguró que les iba a preparar un lugar y volvería por ellos. Después les habló de que deben permanecer unidos a Él, como sucede con los sarmientos y la vid. Y continuó diciendo que la manera de permanecer unidos a Él era cumpliendo los mandamientos, que son la evidencia de amarlo a Él. Enseguida hay una parte que se salta a la liturgia porque la lectura a veces no puede ser continua. Se refiere al odio que el mundo le tiene a Jesús. Ya se los ha dicho: si el mundo me ha odiado a mí, también los va a odiar a ustedes. No es mayor el siervo que su amo. Si a ustedes los rechazan, es porque a mí me han rechazado. El caso que hagan de las palabras de ustedes será semejante al caso que hayan de las palabras mías. Por eso dice: quien me odia a mí, odia también al Padre mío. Y esto, dice Jesús, se debe a que Él ha hecho obras, signos delante de los demás y no han querido reconocerlas, reconocer la obra de Dios a través de Jesús. Por eso se cumple lo que dice la ley: me han odiado sin motivo alguno. Y enseguida entran estas palabras. Jesús, como maestro, habla a sus discípulos en estos días de Pascua y les dice: cuando venga el Paráclito. ¿Qué cosa es el Paráclito? Paráclito significa alguien que ha sido llamado para estar al lado o en ayuda a alguien. Jesús ha estado al lado de sus discípulos, por eso dice también: vendrá otro Paráclito en otra parte. Paráclito equivale en nuestro español a abogado, del latín advocatus, llamado a estar a un lado. Este Paráclito que va a venir será enviado de parte de Jesús y de parte del Padre. El Paráclito es el Espíritu Santo y este es el Espíritu de la verdad. ¿Por qué de la verdad? Porque Jesús ha transmitido la verdad. Él es la verdad, y la verdad que ha revelado es la que viene del Padre, verdad que hace libre y que transmite Jesús. Este Espíritu los va a ayudar a conocer mejor lo que Jesús les ha enseñado, a profundizarlo mejor y se los va a recordar. Por eso es importante que no se dejen engañar con lo que dicen los testigos de Jehová, que el Espíritu es simplemente un viento. El viento te puede recordar si hace calor,
porque el viento es caliente, si hace frío o está fresco, te puede recordar de qué dirección viene, te puede decir si el viento es fuerte o débil, sin palabras, con los hechos. Pero un viento no te puede recordar las palabras de Jesús. Por lo tanto, se trata de una persona. Aquí en este versículo están Jesús, que va a mandar al Espíritu, y el Padre también, y el Espíritu de la verdad que guía a la verdad. Este dice Jesús que procede del Padre, y este Espíritu de la verdad, el Paráclito, dará testimonio de Jesús, porque le va a recordar todo lo que Jesús ha dicho. Pero Jesús agrega una cosa: también los discípulos son testigos de Jesús. ¿Por qué y de qué? Porque conocen a Jesús, porque han estado con Jesús desde el principio, no desde el principio de la creación, sino de cuando Jesús apareció por primera vez en su vida pública, una vez que Juan lo indicó, lo señaló con el índice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde entonces lo empezaron a seguir, hasta el momento en que Jesús subirá al cielo. Los discípulos testificarán esto que habrán visto, con la ayuda del Espíritu de la verdad. Y le dice Jesús a los discípulos: les he hablado estas cosas para que su fe no tropiece. Han creído en Jesús, pero van a pasar por pruebas. Les ha dicho que el mundo los va a odiar como a Él, como han odiado a Dios sin motivo, porque les va a describir más claramente qué va a suceder. Los van a expulsar de las sinagogas. Las sinagogas son los lugares de reunión para rendir culto en las comunidades al Dios de Israel. Los discípulos también participaban allí, pero serán estos sus propios paisanos que, al reconocer a Jesús como Dios, a los cristianos, a los discípulos de Jesús, los van a expulsar, los van a maltratar. ¿Y de qué manera? No solo la excomunión, el rechazo. Llegará un tiempo en que les van a dar muerte creyendo dar culto a Dios. Esto era un estilo, una manera de pensar de los famosos celotas, que decían que matar a un impío era como ofrecerle a Dios un sacrificio en el que se desangra la víctima. ¿Qué les espera a los discípulos? El rechazo, la expulsión, la persecución y hasta la muerte misma. Por eso Jesús dice: lo van a hacer con ustedes porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Yo les he hablado de estas cosas para que cuando sucedan, cuando llegue el cumplimiento de esto, recuerden que yo lo había predicho a ustedes. Entonces, ser discípulo de Jesús es recorrer su mismo camino, es hacer lo mismo que Jesús hizo y padecer como Jesús padeció. Es importante entonces que entiendan que ser cristianos no es decir: yo soy cristiano o te acepto como mi Señor y Salvador. Se trata de cumplir la voluntad de Jesús, de cumplir sus mandamientos, de recorrer el camino de Jesús. Porque si tú dices que crees en Jesús, pero estás pidiendo que te quite la cruz, que te alivie las riomas, que te ayude a resolver tus problemas, estás rechazando la cruz, estás rechazando a Jesús, el camino de Jesús. Lo que tienes que buscar es cumplir la voluntad del Padre, haciendo lo que te corresponde, llevando tu cruz de cada día, aunque entre los tuyos mismos seas rechazado, como serán rechazados de la sinagoga. Aunque te cueste prácticamente la vida en el trato con algunos parientes que no quieren saber de ti, porque buscas la verdad, porque te esfuerzas en vivir como Jesús enseña. Pero Jesús lo ha advertido. Él no nos invita solo a la resurrección, nos invita a recorrer el camino que es Él para llegar a la casa del Padre. No basta un sentimentalismo que te emocionas diciendo soy cristiano. Cristiano es el discípulo de Jesús y aquel que cumple todo lo que Jesús ha mandado. Y por cierto, de lo que ha mandado es los sacramentos, todos, que se conserve, que se enseñe todo cuanto Jesús ha mandado. No hay un Jesús sin iglesia. Jesús fundó su iglesia y le dio una misión. Si tú no crees en la iglesia fundada por Jesús, no eres cristiano, porque crees en un Jesús a tu modo, diferente al que nos revela el Evangelio. Busca la palabra de Dios,
y date cuenta que Jesús sin cruz no es el del Evangelio. Que discípulos sin seguir el camino de Jesús en el Evangelio no los hay. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios para que no tropecemos cuando ponga el Señor a prueba nuestra fe entre aquellos que nos rechacen, nos expulsen y hasta nos traten como si estuviéramos muertos, ignorándonos porque queremos ser discípulos de Jesús. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento. Él transformará todas las penas, como a hijos os acogerá. Abrid vuestros corazones a la libertad. El Señor